Muy bien, como habíamos prometido, estamos con Mesías Guevara, ex gobernador de Cajamarca, pero también es militante y ex dirigente de Acción Popular, que es un partido emblemático en el Perú. Con él vamos a iniciar este bloque y esta secuencia que está orientada a ir más allá de la coyuntura, a hablar de temas políticos con líderes, como hemos dicho, relevantes, voces que empiezan a perfilarse como justamente lo que necesitamos. Líderes que nos ayuden a salir del corto plazo, de las pequeñas agendas que vemos en el Congreso y que obviamente nos ayuda también a vislumbrar más futuro. Buenas noches, Mesías, bienvenido. Gracias, Maite, muchas gracias por la oportunidad y a través tuyo un saludo cordial a todo el pueblo peruano. Claro que sí. Mira, queríamos empezar con el asunto de la elección del Defensor del Pueblo. Acción Popular había presentado a otro candidato y ahora tenemos al señor Josué Gutiérrez. ¿Qué opinas al respecto? Porque, como he mencionado en la introducción, se ha cuestionado un poco su cercanía con el señor Cerrón y aparece toda esta historia de componendas que nos hablarían de agendas particulares. Dicho sea de paso, hay que ser honestos, la política es negociación. No sé tú cómo lo ves. Mira, en primer lugar, una cosa es negociación y otra cosa es componenda. Ya. Eso hay que diferenciarlo. Y sobre todo en la búsqueda de un consenso que precisamente nos ayude a orientar y desarrollar políticas públicas y políticas de Estado que tengan un carácter de interés nacional y no subalterno. Ahora, ayer, por ejemplo, el Partido Fuerza Popular sacó un comunicado en el que manifestaban de que ellos de manera colegiada no iban a apoyar a ningún candidato y que dejaban en libertad a sus militantes. Desde que sacaron ese comunicado ya significaba de que aparentemente ellos no iban a tener esa responsabilidad, pero sí lo tienen a través de sus militantes. Ahora, en relación a Acción Popular, que es una bancada de mi partido, pero que a la vez no coordina con nosotros por diversos motivos, por la crisis interna que tenemos, ellos habían presentado a Jorge Rioja, pero al final parece que en bloque votaron por José Gutiérrez. Ahí también me llama poderosamente la atención. Ahora, lo curioso es de que en esta elección prácticamente se han unido los extremos, es decir, el fujimorismo con el cerronismo. Entonces, ambos se han unido y han logrado su objetivo. El fujicerronismo. El fujicerronismo, así lo llaman, ahora he leído un titular. Entonces, pero fíjate que ahí lo que tenemos que tener los peruanos en general es una vigilancia extrema de cómo debe comportarse el nuevo defensor del pueblo. Ya olvidémonos de la persona, pero ahora miremos de la institucionalidad. Ahora, en lo personal, nunca me cansaré de decirlo. Esa es la elección, así ha sido, sí, ¿no? 87. Esa es la elección y prácticamente han habido cambios a último momento, incluso de congresistas de la bancada de Acción Popular, que habían votado de una dirección y curiosamente para que alcancen los votos, porque son 87 votos, así es una votación al importante. final han cambiado su voto. Entonces, el tema está que ahí ha habido algo, pero como te repito, Maite, eso no es una negociación, ya eso es una componenda que seguramente en el corto plazo sabremos, saldrá a la luz pública lo que realmente ha sucedido. Ahora, la elección del defensor puede plantearnos cómo se van a comportar las otras elecciones que están en camino. Todavía falta, por ejemplo, completar el Tribunal Constitucional. Hay que escoger también al presidente del Congreso prontamente. El próximo año viene el Contralor. ¿Tú crees que ese tipo de elecciones, en donde evidentemente vamos a ver negociación, esté más orientado a qué? ¿Al corto plazo, a las agendas menudas o hay una visión de país? Tú has hablado que hay crisis en Acción Popular. Sí, hay crisis y esa crisis responde a una crisis del sistema de partidos políticos, a una crisis en la que lamentablemente, por ejemplo, se traslada a que el Congreso de la República esté pidiendo la cabeza del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que esté pidiendo la cabeza del presidente o director de la OMPE, de la misma RENIET, es decir, del sistema electoral, precisamente por un capricho interno. Y por otro lado es preocupante, como por ejemplo hay otro proyecto de ley que han presentado, donde el presidente, el defensor del pueblo, eventualmente también va a liderar lo que es el tema de Junta Nacional de Justicia. Entonces hay un montón que también quiere ser tomado por el Congreso de la República. Y entonces ese correlato ya viene de antes. Recordemos que ambos se han unido para petardear la SUNEDO. Ambos se unieron, o sea que bajo el supuesto autonomía de la universitaria. Y por otro lado también se unieron para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ya es una inercia de lo que ha ocurrido hoy. Cuando te escucho decir que se han unido las dos, digamos, los dos extremos,
uno piensa, ya no hay espacio para el centro, ya desapareció el centro. ¿O qué ha pasado con las propuestas de centro? Porque nos hemos ido muy al extremo. Lo que pasa, fíjate que desde el 2016 en adelante, diversos intereses subalternos han petardeado el centro. Porque quieras o no quieras, el centro, porque dicen algunos que es ambiguo, dicen algunos que es débil, pero no es eso. Lo que pasa es que hay un punto filosófico que dice que hay que buscar el justo medio, ese equilibrio. En el Perú tenemos una mala costumbre de ser maximalistas, es decir, vamos de un extremo al otro extremo. Y en esa filosofía de cierto sector que quiere imponerse como una inteligencia colectiva, resulta de que simple y llanamente han petarrado el centro. Si tú recordarás, en el 2021, en la primera vuelta estaba bien Forsyth, estaba bien Guzmán, el mismo César Acuña, el mismo Johnny Lescano y la misma Verónica Mendoza. Pero al final, poco a poco lo fueron dinamitando, golpeando, y al final nos dejaron solamente entre la señora Fujimori y Pedro Castillo. Claro, ahora, me decías, es complicado también, es cierto, decir qué cosa es una propuesta de centro hoy día, ¿no? Porque en verdad hay tanta polarización que en verdad decir, por ejemplo, que una persona está a favor de la inversión privada, o que eventualmente el Estado sea mucho más eficiente, y eso implica que sea más slim, o sea, digamos, más pequeño pero eficiente, ya, es de derecha, y a veces hasta derecha extrema. O si eres una persona que defiende, no sé, que haya mayores derechos civiles o sociales, ya, de izquierda. Entonces, esta incapacidad para poder matizar los puntos, ¿no les está haciendo mucho daño también a los líderes políticos que también se ponen en esa situación? Lo que pasa, Maite, es de que ocurre lo siguiente. En primer lugar, hay una palabra clave en nuestro país. Esa palabra clave es institucionalidad. Y esa institucionalidad se ha ido petardeando de manera sistemática. ¿Para qué? Para que no hayan instituciones y luego ciertos grupos gobiernen en lugar de las instituciones. Ahora, ¿cómo se consigue esa institucionalidad? Recordemos que en el Perú existen 35 políticas de Estado que están inscritas y suscritas por consenso en el Acuerdo Nacional. Entonces, significa que tenemos que ceñirnos a esta política de Estado y actuar de manera seria y responsable. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el contrato social que hoy tenemos? Ahora se habla de la Constitución que está escrita a piedra, pero sin embargo en la Comisión de Constitución siguen cambiando lo que son diversos artículos de la Constitución. Y por otro lado, por ejemplo, la inversión privada tiene que darse, la inversión pública también, tiene que fomentarse ambos, pero sin embargo hay características sustanciales del Estado que le hace que también sea protector. Por ejemplo, salud, educación y seguridad ciudadana, no lo puedes privatizar. Así es, además, después de la pandemia quedó claro que aún yéndote a una clínica no había forma de que te den servicios de salud porque todo estaba colapsado, ¿no? Entonces... Y eso, la pandemia lo que hizo fue desenmascararnos. Claro, mostrar la realidad. Discúlpame, nuestra precariedad del sistema de salud, tanto público y privado. Nosotros en Cajamarca nos tomó con 4 ventiladores y tuvimos que cerrar la región. Y el otro proceso que, por ejemplo, que hoy, como se ha anunciado, hoy es el día del Internet, por ejemplo, hay que impulsar la transformación del Estado. Pero esa transformación del Estado tiene que darse con la transformación digital. A propósito de ese tema, ¿qué te parece esta iniciativa que hoy ha defendido o ha explicado el Premier? Que la presidenta pueda usar medios telemáticos o digitales para justamente seguir despachando como ejecutivo. Obviamente esto está amarrado al asunto de quién la tendría que suceder cuando ella no esté en suelo nacional. ¿Qué opinas al respecto? Hay varias aristas, ¿no? Hay varios enfoques. El primer enfoque es el enfoque técnico o tecnológico, si es posible. Yo sé que la tecnología hoy te da. Así es. Hay muchas plataformas virtuales. Es más, está la firma digital, así es. Está el cero papel, de ese punto no se discute. El otro tema es el tema legal, en la que como ellos han presentado su iniciativa legislativa. Ellos lo han enfocado por un cambio, la ley orgánica de la LOPE, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, por ahí lo han enfocado. Claro. Pero olvidándose que ese cambio tiene que ser constitucional, porque en este caso no se va por la sucesión, sino se va por la encargatura. Entonces, ¿a quién le vas a encargar? Por otro lado, el tema político es de que simple y llanamente la presidenta en estos momentos, por la coyuntura que vive el país y por la gran inestabilidad, no hay espacio, no tiene grado de libertad para salir del país. Y es ahí que tiene que entenderse en su conjunto. Y ahora fíjate que estamos en plena emergencia sanitaria otra vez, por el tema del dengue. Ya dejamos la pandemia,
ahora hemos ingresado al dengue y no sabemos qué otras enfermedades metaxénicas van a salir. Y lo otro lado está que hace bien el niño. Según los estudios de la National Geographic, entre el 60% puede ocurrir de que se dé el fenómeno del niño de aquí entre junio y julio. ¿Tú consideras entonces que no es necesario o no debería la presidenta salir fuera del Perú? No es necesario que salga en ese momento, para eso está la canciller de la República, que ella debería de hacer esa tarea. Ahora, claro, seguramente ella también no tiene cierta confianza en su canciller y es por eso que ella tampoco está permitiendo que salga. Ha aparecido el término diplomacia presidencial, que es darle este rol al jefe de Estado, en este caso a la jefa de Estado, de ayudar a que el Perú mejore en su percepción internacional. Yo he escuchado hoy día al embajador que tenemos en España, que ha sido el ex defensor del pueblo, hablar de eso, que es necesario facilitarle a la presidenta que salga, ejerza esta diplomacia presidencial, que además es un mandato constitucional porque ella también lidera las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, y no hay nadie. Entonces yo decía, es válido eso, pero claro, también es importante lo que tú dices, ¿no? Seguramente aquí ha habido entiendo que podría ser eso, un apresuramiento, se podría corregir esa situación. ¿Te parece a ti? Bueno, en primer lugar, el Congreso tiene la palabra para aprobar esa iniciativa legislativa, porque como te comento, el camino ha sido equivocado. Yo no soy jurista, pero por lo poco que podemos entender, lo que ella necesita es una modificación de la Constitución. Y se quiere 2 legislaturas para eso. Así es. Y entonces, si no se quiere la votación orgánica, no sé si es orgánica de la López, pero creo que sí, también se quiere una votación calificada. Por lo tanto, por ahí el camino está equivocado. Ahora, el tema es, en la política exterior, según la Constitución, como lo acabas tú de manifestar, lo dirige la Presidenta de la República, está escrito en la Constitución, por lo tanto no se permite decir que es la presidencia diplomática, cuando ella es la que encarna, representa a la nación, al Estado incluso. Claro, y por eso dicen que a ella también le corresponde salir al exterior, sí, justamente le corresponde, para encarnar pero en ese momento no hay las condiciones, ¿no? No sé qué parte de la historia peruana, no recuerdo yo por lo menos, de que nos hayamos quedado sin vicepresidentes, ¿no? Así es una situación excepcional. Entonces es un caso excepcional. Claro, ahora, ¿qué te parece la situación en Ecuador? Vamos a irnos un ratito a la región bien, y de ahí vamos a volver, porque es curioso, ¿no? El presidente Lasso entró con mucha ida, de pronto lo investigan, aparece una situación medio extraña y hoy día ya no hay Congreso, elecciones en 6 meses. ¿Cómo interpretas estas idas y venidas en la región? Entre la derecha y la izquierda al final no se deciden. Parece que también hay imposibilidad de poder crear una propuesta mucho más equitativa, vamos a llamarla de centro. No le vamos a poner ningún mote todavía porque simplemente hablemos del centro. ¿Cómo interpretas lo que pasa en Ecuador? En primer lugar es importante que toquemos el tema. En primer lugar, Ecuador es un país vecino nuestro, con quienes ya hemos limado las asperezas de limítrofes, y por otro lado, ambos países son miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Y por otro lado, por la vecindad. Por ejemplo, en mi caso, como es ciudadano de Cajamarca, nosotros tenemos, tenemos límite con la zona de Zamora Chinchipe, en la que tenemos un flujo comercial, van a Jaén incluso a comprar en el Megaplaza muchos productos. Imagínate. Entonces hay un intercambio comercial y también de salud. Y también nosotros en San Ignacio dejamos un hospital muy moderno en construcción que debe estar ejecutándose este año, ya inaugurándose. Nos costó mucho iniciar ese hospital, pero ese hospital también entra dentro de un convenio internacional o binacional con Ecuador, por lo tanto es importante. Ahora, ¿qué ha sucedido? Yo pienso que ha sido una medida audaz, muy astuta por parte del señor presidente Lasso, porque hoy ya lo llevan a declarar su vacancia. Pero toda Latinoamérica y de manera especial Ecuador, nos hemos levantado con que ya teníamos o ya se habían cerrado el Congreso de la República, la Asamblea Nacional, como se llama ya, y se adelantó. Pero fíjate que interesante la muerte cruzada, porque al final se van todos. Claro, el presidente Lasso se va a ir dentro de 6 meses, pero el Congreso ya, la Asamblea ya no existe, ya incluso los tanques, todo, y las Fuerzas Armadas y Policiales le han apoyado. Pero ¿a ti no te parece que esas situaciones son riesgosas porque finalmente es la fragilidad del sistema, ¿no? O sea, tan campante ya, no me hacen caso, desactivo la cuestión. Ellos tienen un modelo... Es como que ha aparecido esta posibilidad de manera más permanente, más clara. Y fíjate que ellos, según su constitución, el articulado que tiene, creo que es el 148, no más recuerdo, se han copiado o han tomado los principios de las leyes normativas de Francia. Entonces se han inspirado en Francia y han puesto esa normatividad. Y es por eso que han aplicado de esta manera esta decisión. Ahora,
no estoy defendiendo a Lazo, ni mucho menos, pero ni tampoco a la Asamblea, pero era muero, matas o me mata. Igual que ocurría acá un momento cuando decíamos quién muere, si muere Castillo o muere el Congreso. Claro. Estábamos en esa disyuntiva. Claro que Castillo lo hizo totalmente mal, sí. ¿No? Sin apoyo de nadie, en cambio ese autogol, ¿no? Autogol. Y en este caso Lazo sí lo ha planificado de manera distinta. Yo pienso, pues en todo caso ha sido, como has dicho, una medida muy audaz y finalmente ni contigo ni sin Pero ti. fíjate Maite, que sin embargo tenemos que reconocer de que lo que ha hecho Lazo, sin ánimo de defenderlo ni criticarlo, es de que él le está devolviendo al pueblo peruano, para el pueblo ecuatoriano, para que puedan elegir a sus nuevas autoridades, que va a ser dentro de 6 meses. Se va a elegir a un nuevo presidente y se va a elegir a una nueva asamblea, algo que en nuestro país no ocurre. El pueblo, un gran sector de la población, descalifica al Congreso y también a la propia Presidenta de la República, y en el interior todos estamos pidiendo adelanto de elecciones, pero sin embargo hay una alianza, discúlpame la palabra, maquiavélica, entre el Congreso y la señora Dina Boluarte, porque la señora Dina Boluarte debería de ejercer su poder que tiene, que le manda la Constitución, para presionar al Congreso de la República para que apruebe el adelanto de elecciones. ¿Qué están esperando? Que haya una convulsión social más grave en nuestro país, lo cual sería mucho más grave. El pueblo tiene que decidir de manera democrática quiénes son sus gobernantes. Pero también, ¿no te parece, Mesías, que no hay una oposición interesante? Porque finalmente si existe este equilibrio, vamos a llamarlo, o esta inercia entre el Ejecutivo y el Legislativo, tendría pues que romper la inercia. La oposición, hoy día no existe oposición. ¿Qué partido, qué líder? ¿Quién encarna la oposición? O sea, por ejemplo, Acción Popular, ¿qué rol está jugando en esta historia? Popular estamos en una crisis, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo que pasa es que en el Perú hay un círculo vicioso. La política se ha judicializado y la justicia se ha politizado. Y eso hace que en estos momentos muchos tengan miedo. Y hace recientemente muchos firmaron un documento, en el que yo firmé también, por adelanto de elecciones. Después me he enterado que brillantes peruanos y peruanas no han querido firmar por miedo. Entonces, ¿y por qué? Porque ahora te abren un proceso fiscal o judicial de manera inmediata, aunque te parezca mentira. Y apoyado, incluso hoy la Corte Suprema ha dicho que penaliza la protesta. Claro, que ahí creo que hay un hilo invisible entre lo que es la protesta y lo que es el vandalismo. El vandalismo tenemos que rechazarlo, tenemos que incluso también sancionarlo, pero el tema de lo que hay que tener cuidado es el derecho a la protesta. Claro, hay que diferenciar con lo que dice la Constitución, que es el derecho a la insurgencia. Así es. Por lo tanto, por eso falta mucha, la institucionalidad, otra vez regresamos. Ahí hemos perdido. Además, los cauces normales es que la política es el camino para canalizar lo que es la voluntad popular. Claro, y la población cuando se manifiesta a través de este derecho, que es un derecho cívico fundamental, en fin, se puede hacer escuchar, pero yo decía, yo extraño mucho que haya una oposición orgánica, por lo que comentas, porque evidentemente hay componendas, en fin, hoy día no hay líderes. ¿Tú crees que va a aparecer alguien, no sé, que pueda de alguna manera encarnar todo esto que estamos diciendo? Porque claro, como van las cosas, hay una estabilidad que era necesaria también. O sea, la economía está muy golpeada. Claro. No sé, imagínate, estamos con una inflación que parece que se contiene, pero estamos creciendo nada. O sea, claro, incluso el crecimiento que se ve que no va a llegar al 3%, incluso hay debates entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. Pero sin embargo, yo pienso de que en estos momentos se está haciendo, o hay un escenario que no hay las condiciones para que surjan nuevos liderazgos en nuestro país. No hay esas condiciones. ¿Y por qué? Por lo que te dije hace la un judicialización instante, es una, pero tú hablas en plural, las condiciones. O sea, sí, ¿qué otras cosas? No, el otro es el tema relacionado que hay mucha gente que no cree en política. ¿Perdón? No cree en la política. Hay mucha gente, hombres y mujeres brillantes, en el campo empresarial, en el campo académico, en el campo de los gremios sindicales y empresariales, que es gente valiosa, no quieren participar en política. Es decir, peligrosamente, fíjate, se está generando una indiferencia. Por eso cuando dicen, oye, ¿por qué la economía peruana, a pesar de toda la crisis, no cae como otros países han caído? Es muy fácil la respuesta. En primer lugar, la gente vive su vida de manera informal, como querramos,
y el mundo paralelo, que es el formal, sigue su propio camino, y tenemos un Banco Central de Reserva autónomo, que es algo bueno que hemos hecho, pero también tenemos una burocracia muy bien constituida, formada en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero yo también te diría que el factor más importante es la resiliencia de los peruanos y peruanas en general. Pero en algún momento la gente también se cansa y entonces, como dices tú, eventualmente si no son por temas sociales, si la economía no se controla, tal vez otra vez aparecen las marchas. Porque... Hay un viejo refrán que dice, cuando la pobreza ingresa por la puerta, el amor sale por la ventana. Así es. Entonces, y eso es. Y el estómago es el que manda. Fíjate que cuando yo decía muchas veces, cuando tenía la oportunidad de estar en Estados Unidos por razones de trabajo o capacitación, decía, la economía en Estados Unidos, los que más se preocupan por la economía. Decía, ¿pero qué? ¿Por qué? Pero ahora uno se entiende porque la economía es el corazón, el sostén, el punto, el epicentro de todo lo que es la tranquilidad y la pacificación social. Ahora te van a decir que eres de derecha, Mesías. A partir de ahora te van a calificar por alguien de derecha porque estás defendiendo la economía. No, es que mira, ahí más bien, gracias por mencionar. De tonto o sea, de mínimo y de básico es el debate. O sea, si lo que estás diciendo ya te califica como de derecha. No, claro, o me dicen caviar. Ayer a un canal me dijeron caviar. Cuando el término en sí mismo es muy gaseoso, ¿no? Es muy líquido esto del caviar. Lo que pasa, fíjate que, gracias por tocar el tema de la economía, por ejemplo, cuando hablamos de los grandes problemas que hay en nuestro país, es que en el Perú, por ejemplo, se habla, en la Constitución, se habla de economía social de mercado, luego otros dicen, no, hay que formar una economía de mercado, pero la gran pregunta es, ¿existe eso? No existe ninguno. Lo que existe en el Perú es el imperio del mercantilismo. Es decir, Indecopi tiene que hacer una gran tarea, vemos cómo hay carteles, por ejemplo, en el tema farmacológica, farmacéuticas, que cómo ellos prácticamente han tomado el tema de las cervecerías, que prácticamente se han convertido en monopolios o en carteles, como quieras llamarlo, de acuerdo a la calificación científica del punto de vista económico, pero sin embargo en el Perú no existe ni economía social de mercado, ni economía de mercado, sino existe el imperio del mercantilismo. Es algo, por ejemplo, ahora, por eso me van a decir que soy caviar. Ahora te decir el otro extremo. No, pero yo sí soy una persona que fomenta la inversión pública y la inversión privada. Ambos tienen que ir de la mano porque se genera empleo. Hay muchos esfuerzos. Y ahí sí hay un tema importante que estás tocando y es los organismos reguladores, ¿no? Ahí viene Rafael. El señor Otárola en algún momento habló de que quiere hacer una reestructuración de los organismos reguladores y eso sí es peligroso porque justamente hay libertad de mercado, pero necesitas en algunos mercados regular para simular competencia o evitar lo que dices, niveles altos de concentración, que lamentablemente eso es lo que hay en el Perú. El Perú es una economía muy concentrada, 3 o 4 jugadores, entonces no tienes mucha variedad en las grandes áreas y te sigo, ¿no? Pero ojo, que los monopolios no están prohibidos, entonces para eso actúan los reguladores. Y no hay una ley, ¿no? Hay una ley que está muy débil. Claro. Ahora, en el tema de los reguladores, yo creo que cumplen un rol muy importante. Por ello, supervisan, fiscalizan y promueven la inversión en sus áreas determinadas. Pero sin embargo también creo que muchos de los organismos reguladores no tienen muchos mecanismos, no tienen mucha fortaleza, están débiles y es por eso que no pueden a veces ejercer un control y una fiscalización de las inversiones, tanto privadas fundamentalmente, porque mira, es importante que se sepa. Entonces, ¿a ti te parece que sí es necesario hacer una revisión del modelo de reguladores? No, yo digo fortalecer los organismos reguladores, o sea, hay que fortalecerles. Son tiburones con dientes débiles, hay que darle más dentadura a los organismos reguladores, hay que darle más facultades, más fortaleza para que ejerzan un control directo, lo cual que no signifique que haya también un sobrecontrol o una sobremultas, como muchas veces se quiere por ahí decir, no, hay que poner la inversión. La inversión privada y pública es fundamental y tiene que haber ese equilibrio. Ahora, en el tema de lo que es los órganos reguladores, cumplen, reitero, un rol muy importante en nuestro país. Sí, porque algo he escuchado por ahí que quieren haber una reforma, bueno, ya se produjo una. Espero que sea positiva, ¿no? Espero que sea en esa línea para fortalecerlo, no para debilitarlo. Ahora sí, hay que revisar más bien si lo debilitan, oye, hay que levantar la alerta y decir, oye, ¿qué está ocurriendo acá? Hay falta que se respondan a intereses subalternos y no a un interés nacional. Para ir cerrando, tú has sido parlamentario, después has sido gobernador, en algún momento, no sé, ¿vas a postular a la presidencia? ¿Te lanzarías? En fin. Mira, porque tienes una secuencia interesante, además estás en una región, dicho sea paso también, a ver, cuéntanos un poco, lamentablemente está muy golpeada por el tema de la pobreza. ¿Qué pasó ahí? Ese es un cuéntanos qué pasó. Ese es un tema muy interesante. En primer lugar, yo me he dado la molestia de hablar con ciertos funcionarios del INEI, donde le digo, en primer lugar, explícame el modelo.
Explícame el modelo, cómo has medido el tema de la pobreza. En segundo lugar, en el supuesto, bueno, demos la credibilidad que tu modelo está bien. En segundo lugar, hay que ver cómo has recogido esa información. ¿Has recogido bien la información? El tercer punto, ¿has procesado bien la información? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha información escondida. ¿Y por qué? Porque hay muchos pobladores que no te van a decir la verdad porque están recibiendo pensión 75 juntos y entonces nunca te van a decir. No quieren perder este tipo de subvención, entonces dicen que estoy pobre. Bien, y eso por un lado. Bueno. Y por otro lado, fíjate que yo cuando fui gobernador desarrollamos toda una política para entregar títulos de propiedad. Tú sabes que todos creo, dicen, oye, tengo mi título porque me garantiza la propiedad, la tierra. Ahí está, ahora eres de derecha porque estás promoviendo la propiedad privada. No, pero es que es un principio elemental, ¿no? Evidentemente. Entonces, y fíjate, y impulsamos. Y un día me reúno con los encargados de esa área, le digo, ¿y por qué no caminas tanto en esta provincia si hay mucha gente que no tiene títulos? Me dijeron, gobernador, lo que sucede es que nosotros nos hemos ido y no quieren el título de propiedad. ¿Cómo que no quieren, le digo? No quieren simple y llanamente porque se aparecen en el tema del sistema, que son propietarios, van a perder el beneficio social. Entonces, ese tipo de historias hay, lamentablemente. Bueno, entonces haremos una revisión. Y ahora el otro tema, para cerrar, es que fíjate que existe, si tú ves la curva, estaba ya previsible que iba a ocurrir esto. Simplemente la curva es en el tema de que en el 2020 por la pandemia se levantó y de ahí en adelante no hemos sido capaces de, con todos los conflictos políticos que han habido, la pandemia, conflictos, pero a mí me extraña mucho esas cifras porque nosotros inyectamos 400 millones de soles por deuda social. En todo caso, habrá que pedirle un día al INEI que con datos de ustedes se pueda cotejar. Sí, incluso yo les he sugerido, oye, ya es tiempo que apliques inteligencia artificial. Vamos a ver, de eso hablaremos en otro día. Big Data, otro día, para Mesías. Que veas. Muchas gracias. Entonces, mira, más bien antes que te entrego acá lo que es el tema de transformación digital de Cajamarca. Muy bien. Y esta es la memoria de Cajamarca. Incluso te comento que hoy ahí la UNI ha ido a inaugurar la tecnología de T-Way Space. Para dar internet. Tú eres eres un político que entendió muy bien el rol de la digitalización y por eso te preguntaba si en algún momento te vas a lanzar a la presidencia. Pero ya nos contarás otro día de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este primer diálogo abierto. Los hermanos de Cajamarca que están luchando por salir adelante. Así es. Y del Perú en general. Exactamente. Bueno, y con este diálogo abierto, no se vayan. El siguiente bloque